Bien, a los hermanos que están viniendo por primera vez a la iglesia o que han estado asistiendo con nosotros, les damos una muy cordial bienvenida, deseando que todos estén siendo bendecidos por el Señor, que la paz del Señor esté en cada una de sus vidas. Hay muchas personas nuevas. Eso me tiene muy contento, me tiene muy feliz y creo que es parte de la bendición que Dios está dándonos en este tiempo, en este momento. Siéntanse bien, bienvenidos, y nuestro deseo es que ustedes y nosotros juntos adoremos y exaltemos el nombre del Señor. Voy a contextualizarlos a los hermanos que vienen por primera o segunda vez. Estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles hemos estado meditando en cómo nosotros podemos salir de la expectación, de la incertidumbre y pasar a la victoria, a la confianza nuevamente en el Señor. ¿Por qué razón estamos hablando de ello? Pues porque una vez estuvimos encerrados todo ese tiempo con muchas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, mucha incertidumbre, creímos que era menester ir a la Biblia y encontrar en ella esa fortaleza para continuar, para seguir adelante en nuestra marcha en la que el Señor nos ha puesto. Y el libro del Hechos de los Apóstoles es el libro que, si bien no mostró una pandemia, pues nos muestra un momento muy difícil para la iglesia cuando el Señor muere, el Señor resucita, el Señor les aparece, el Señor vuelve y se les va. El Señor les promete el Espíritu Santo y promete quedarse con nosotros para siempre. En ese ir y venir, en ese momento crítico, que era un momento que tenía que ocurrir, desde luego que muchos corazones pues sufrieron, muchos se asustaron, muchos inclusive claudicaron. Y logra uno ver en la historia de la iglesia primitiva que muchos creyeron que la segunda venida del Señor era ahí, en un momentico. Y como no lo veían venir, muchos se desalentaron. Y por eso encontramos en el libro de Hebreos frases como brazos caídos, rodillas paralizadas, y el autor nos exhorta de una manera muy especial cuando dice: y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Todos esos procesos son los procesos que todavía sigue viviendo la iglesia de hoy, y más con el evento que acabamos de experimentar. Eso generó muchas cosas. Pero cuando uno mira el libro de Hechos de los Apóstoles, encuentra que Jesús nunca dejó sola a la iglesia. Siempre estuvo, está y seguirá estando al cuidado de su iglesia. Y ese libro es el que nos ha estado dando esa confianza nuevamente en el Señor, y es lo que quiero que como iglesia siempre estemos meditando. Llegando al capítulo 9, que es donde estamos, en el capítulo 9, encontramos la conversión de Saulo de Tarso. En el capítulo 9, versículo 4, dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y es aquí donde nos hemos detenido. Hemos hecho una pausa en el libro y nosotros también nos estamos haciendo la pregunta: ¿quién eres, Señor? Porque la iglesia de hoy también se tiene que hacer la pregunta: ¿quién es el Señor? Ahorita, mientras cantábamos con tanta alegría y gozo, y me deleitaba yo ahorita exaltando el nombre del Señor también con los cánticos, yo meditaba y decía: qué bueno que todos estemos adorando a un Dios conocido, a un Dios conocido. Y para poder adorar a un Dios conocido también nos tenemos que hacer la hermosa pregunta: ¿quién eres, Señor?
Y hemos encontrado respuestas porque Saulo encontró una respuesta. Dice el verso 4, verso 5, y le dijo, versículo 5, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Y hemos encontrado varias respuestas en estos últimos servicios que hemos tenido. Encontramos que Jesús es el Señor, que Jesús es Salvador. Encontramos un 3x1, ¿se acuerdan la promoción? La promoción era el camino, la verdad y la vida. Luego una segunda promoción, otro 3x1. Encontramos que Jesús es profeta, sacerdote y rey. Y hoy vengo con otra promoción. También vengo con 3x1. Hoy la respuesta es que el Señor tiene 3 funciones muy importantes para la iglesia. 3 cosas que son claves para que la iglesia se llene más de confianza y podamos seguir adelante. Porque ese es nuestro deseo, que sigamos en nuestra marcha misionera, que sigamos en el caminar con el Señor Jesús. Y hoy Él nos quiere dar 3 cosas muy importantes que la Biblia nos enseña acerca de quién es Él. Ante la pregunta entonces, ¿quién eres, Señor? Les voy a dar de una vez los 3 puntos que vamos a compartir hoy. Él es la roca. Jesús dice que Él es la roca. También la Biblia dice que Él es cabeza de la iglesia. Él es la roca, Él es la cabeza de la iglesia. Y por último vamos a estar viendo, Él es la vid verdadera. La roca, la cabeza y la vid. ¿Por qué estas 3 cosas vamos a hablar? Es que estas 3 cosas nos están enseñando acerca de Jesús. 3 cosas muy importantes para que la iglesia nuevamente recupere su confianza en el Señor, para que salga de la expectación, para que viva una vida triunfante y vaya dejando atrás ese momento difícil que vivimos, ese momento tan crítico, ese ambiente tan denso cuando nos tuvimos que ir para las casas y nos encerrábamos y todos los cultos eran virtuales y nosotros allá predicándole a una cámara y a un micrófono o a un celular, porque al principio nos tocó con celular. Al principio la tecnología no estaba, porque ni siquiera nosotros estábamos preparados para eso. Pero después de todos esos momentos tan tensos, tan difíciles, esa incertidumbre, esa expectación, hoy el Señor quiere decirnos que confiemos en Él. Y cuando la Biblia nos dice que Él es la roca, Él nos está diciendo que en Él la vida es segura. Cuando Él nos está diciendo que Él es cabeza de la iglesia, Él nos está diciendo que nuestra vida es guiada, dirigida y gobernada por Él. Y cuando nos dice que Él es la vid, nos está diciendo que tenemos todas las posibilidades de una vida fructífera. Hoy vengo a decirles, iglesia, tenemos vida segura, tenemos vida guiada por el Señor y tenemos una vida fructífera. ¿Gracias a quién? Gracias a Jesús, porque Él es la roca, porque Él es la cabeza y porque Él es la vid verdadera. Amén. 3x1 entonces hoy también, promoción hoy. Así que vamos a mirar en la Escritura qué es lo que el Señor nos quiere mostrar a través de estos 3 elementos. Y quiero que miremos que Jesús es la roca eterna de la salvación. Y vamos a 1 de Corintios, capítulo 10. 1 a los Corintios, capítulo 10.
Y vamos a mirar bíblicamente cómo Él es nuestra roca. Dice el apóstol San Pablo. Quiero leer, es el versículo 4, pero vamos a leer del 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Maravilloso, ¿no? Qué tremendo esto que nos comparte el apóstol San Pablo aquí. El apóstol San Pablo está haciendo algo que pues lo reconocemos como un punto de vista teológico de la roca. Es decir, él se remite al evento de Moisés y de todo el pueblo de Israel, y allí toma este elemento de la roca. Cuando cantamos Cristo es la peña de Oreb, ¿se acuerdan? Yo lo estuve cantando toda la mañana. No lo canto aquí porque pues ya saben, pero Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para mí. Y Cristo aquí entonces nos asevera el apóstol San Pablo que Él es la roca, que Él es el que da ese alimento espiritual. La roca en el Nuevo Testamento tiene una figura de seguridad, de estabilidad, de vida segura. Lo que el apóstol San Pablo nos muestra después de haberle preguntado a Jesús, camino a Damasco, ¿quién eres, Señor? Pregunta maravillosa, me encanta, yo estoy enamorado de esa pregunta. ¿Quién eres, Señor? Pues Él está contándonos parte de esas respuestas que Jesús le dijo a él. Él es la roca. Esto implica que una vida sin Dios es evidente, pero una vida sin Dios es una vida insegura. Es una vida llena de orgullo, autosuficiente, que lleva a la muerte. Pero una vida con Cristo, entendiendo que Jesús es la roca, es una vida que me permite estabilidad en todos los sentidos. Cuando Cristo gobierna mi vida, se convierte en mi roca, en mi firmeza, mi roca espiritual de salvación, que eso implica una relación permanente, constante, de edificación a través de Jesús. La roca implica que Él es quien gobierna mi vida, quien le da toda la estabilidad. Dice la Escritura, el apóstol San Pedro dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa. Ese es Jesús. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Jesús es la roca de la iglesia. Jesús es la seguridad de la iglesia. Jesús es la firmeza de la iglesia. Por eso hoy yo te invito a que tu confianza esté puesta no en el presupuesto, no en la rehabilitación de la economía. No, la confianza de la iglesia, aunque la economía se estanque, se frene, aunque nos encierren, estemos afuera, independiente de las circunstancias, nuestra seguridad y nuestra confianza es Jesús. Y lo pudimos ver
se puede testificar que aún en medio de la crisis económica que vivimos, Jesús nos sostuvo en todos los aspectos. Nos sostuvo con alimento físico, nunca faltó el mercado, la comida, nunca faltó. Muchos perdieron su trabajo, pero el Señor les recuperó, volvió otra vez, desde todo punto de vista. Y en lo espiritual siempre hubo palabra. Yo creo que el tiempo donde más palabra se ha predicado fue en tiempo de pandemia. ¿Cuántas conexiones habían? De hecho, hasta muchos llegaron a, uy, ya no quiero más conexiones. Ya no quiero más. De hecho, el martes terminé un grupo de discipulado que fue el que más nos acompañamos, en el que compartimos durante 1 año y medio, un poco más. Ese discipulado que arrancamos desde la época de la pandemia y compartimos, nos reímos, hablamos, nos vimos. Pasó de todo. Compartimos y crecimos. Mucha predicación de la palabra. Por todos lados habían conexiones, habían link de predicaciones, reuniones de Zoom, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca le faltó alimento a la iglesia. Y eso implica que Jesús sigue siendo la roca, la que nos sostiene, la piedra angular, preciosa, viva, eficaz. La clave entonces para los que quieren entrar en Sión, es decir, en la salvación de Cristo, es poner a Jesús como la piedra principal de la iglesia. Pero no solamente de la iglesia, también hay que poner a Jesús como la piedra principal, la roca fundamental dentro de los proyectos de vida. Cualquier proyecto de la vida debe contener a Cristo como nuestro fundamento. Si usted va a hacer planes, por favor, agende primero a Jesús. Si usted tiene un proyecto de vida, primero agende a Jesús. Lamentablemente a veces Jesús queda en la última página de la agenda y a veces ni siquiera en la última. El matrimonio debe estar puesto sobre el fundamento, la roca llamada Jesús, porque Él es el que nos va a dar firmeza. Lo he dicho cantidades de veces, si no es por Jesús, Sandra no me aguanta. Si no es por Jesús, yo tampoco. Necesitamos a Jesús en el seno de la familia, con los hijos. Si le preguntara hoy a los hijos sobre los padres, ellos, ¿quién se aguanta? ¿Mi papá? ¿Mi mamá? Mire, Jesús tiene que estar en el seno del hogar. Él es la roca que nos da esa firmeza, que no permite la inestabilidad en ninguna de las relaciones. En el matrimonio, entonces, es fundamental. Los hijos necesitan estar hoy parados sobre la roca. Ay de los hijos que se apartan del Señor para tomar consejo y no de mí. Ay de los hijos que se apartan del Señor para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Eso lo dice el profeta Isaías en el capítulo 30. Los hijos tienen que cobijarse con Jesús. Arrópense con el Señor. Él es la roca eterna que te va a dar firmeza y que te va a dar salvación. Familias enteras. Trabajo, finanzas. Si alguno no provee para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Las finanzas de la iglesia, las finanzas del hogar, las finanzas personales deben estar guiadas, sostenidas por Cristo, que Él es la roca.
Confiemos entonces en Jesús. Él es nuestra roca. La iglesia. No podemos dejar por fuera la iglesia. La Iglesia Bautista Prado Centro tiene que seguir siendo una iglesia que confía en Jesús, porque Él es el único que nos dará firmeza. Y en ese sentido tenemos que seguir siendo una iglesia cristocéntrica. Y cuando Jesús es la roca, despoja de nosotros cualquier orgullo, vanagloria, cualquier altivez. Cuando Cristo es la roca, entonces ya no confiamos en nuestro corazón, confiamos en Jesús. Porque si comienzo a confiar es en mí, comienzo es a edificar ya no sobre la roca, sino sobre la arena de mi corazón, sobre la arena de mis capacidades y sobre la arena de mi orgullo. Pedro le dijo al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro fue uno de los que más nos dejó enseñanzas de Jesús como la roca. ¿Y por qué? Porque muchas veces Pedro quiso hacer las cosas a su manera, pero Jesús lo tenía que guiar, preguntarle. Él se atrevió a decirle: no vayas a la cruz. Jesús le tuvo que decir: apártate de mí, Satanás. Y cuando le preguntó Pedro: ¿me amas? Conocen muy bien la historia. Pedro se rindió ante el señorío de Cristo y de Cristo como la roca. Así que acerquémonos pues a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, y se llama Jesús. Y cuando Cristo es mi roca, entonces de mi interior también correrán ríos de agua viva. Viviré. Esto implica vida, esto implica salvación. Quiero que vayamos a Deuteronomio. Muy diciente las palabras acá de Moisés en Deuteronomio capítulo 32. En el capítulo 32 de Deuteronomio, en el versículo 4, hay una afirmación bien bonita. Y es una afirmación con respecto luego a Jesús. Dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Qué lindo esto. Pero cuando vamos al versículo 18 del mismo capítulo, ya las cosas no son tan especiales. Dice el verso 18: de la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Aquí hay una amonestación muy fuerte. Hoy yo estoy en este púlpito gritando y aseverando: Cristo es la roca. Cristo es la peña de Oreb. De Él corren ríos de agua viva, con el poder de su Espíritu Santo. Pero no podemos olvidarlo. Cuán fácil es para el hombre olvidar que Cristo es la roca, y más aún en tiempos de angustia como los que vivimos. Por eso hoy quiero decirte: recuperemos la confianza en el Señor, porque Él es la roca. No lo olvides. Ellos lo olvidaron. De la roca que te creó, te olvidaste. Hoy tengo que decirlo desde este púlpito: no te olvides de Jesús. Incluye a Jesús. Jesús es el único que nos puede dar estabilidad como iglesia. Jesús es el único que nos da firmeza. Y cuando Él es la roca,
podemos seguir confiando en Él. Amén. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque Él es la peña, Él es la roca de donde salió el agua. Amén. Confiemos en el Señor. El segundo punto, el segundo aspecto, es que Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús es cabeza. Vamos a Colosenses, capítulo 1. Colosenses 1. Dice también el apóstol San Pablo: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. La preeminencia de Cristo. Que Cristo sea la cabeza de la iglesia implica que tenemos una directriz, tenemos una autoridad, tenemos a alguien que nos guía. Tenemos a Jesús que, además de guiarnos, nos habla de unidad, porque el apóstol San Pablo, cuando habla de cuerpo, cabeza, nos está hablando de una unión. Nos está hablando de caminar juntos. Desde luego que en Colosa, pues la idea era de las falsas doctrinas gnósticas de la época, lo que querían era acabar con la cabeza. Ellos querían negar que Jesús era la cabeza. Por eso el apóstol San Pablo les responde: sí, sí hay cabeza. ¿Sabe quién es? Se llama Jesús. Ante la respuesta entonces del pastor de la iglesia, de que ellos seguían firmes, aunque los gnósticos querían acabar con Jesús como la cabeza de la iglesia, a ello Pablo les responde: Él es preeminente en todo. Preeminente es que está por encima de todo. Aquel que está por encima de todo es Jesús. Él es el Señor, Él es la cabeza de la iglesia, Él la dirige, y eso te da a ti y a mí seguridad. No somos una iglesia acéfala, hay cabeza. Si usted está viniendo a una iglesia bautista, la cuestión con las iglesias bautistas no es solamente el problema de himnos. A veces la gente sufre por eso, que aquí no está el Espíritu. No, hermanos, mire, usted tiene la posibilidad de tener y encontrar aquí una iglesia que tiene cabeza, tiene directriz. ¿Sabe quién es la cabeza? Se llama Jesús. Aquí la cabeza no somos los pastores, líderes, aquí nosotros no somos cabeza. Y gracias al Señor, porque con nuestros problemas, con nuestras debilidades, ¿cómo seremos cabeza? A duras penas soy cabeza del hogar, porque eso sí nos lo delegó el Señor. Y yo pensé que las mujeres iban a decir amén, el esposo es la cabeza del hogar. Pero ok, ahí va uno descubriendo temitas para otro sermón. Ay, hombre, sí, somos cabeza del hogar. El hombre es la cabeza del hogar. La iglesia no es acéfala. Los niños, cuando hacen sus dibujitos de la iglesia, pueden hacer un cuerpo, la metáfora del cuerpo, que es la iglesia, pero le pueden dibujar cabeza, porque sí tiene cabeza, sí tiene directriz, sí tiene dueño, sí tiene autoridad, se llama Jesús. Así que eso nos invita como iglesia a confiar nuevamente, a confiar en que estamos seguros sobre la roca, a que estamos guiados y dirigidos por Jesús.
Él es quien nos da las pautas para seguir y nos las muestra en su palabra. Jesús entonces nos muestra aquí que Él es el que dirige, gobierna la iglesia, que hay una unidad. Él quiere que estemos unidos, no solo que estemos seguros, estemos unidos a Él, porque Él es el que nos guía. En la analogía de cabeza y cuerpo nos está mostrando que la fuerza la dirige la cabeza de la iglesia. Un cuerpo puede tener mucha fuerza, mucho músculo, muchos hombres y mujeres teólogos, pero todo ese músculo de teología lo dirige la cabeza y se llama Jesús. Yo no le estoy diciendo hoy nada nuevo, pero tengo que decirlo desde este púlpito. Jesús gobierna la iglesia. Hay unos que han estado usurpando ese trabajo, esa tarea, esa labor. Los pastores no somos la cabeza de la iglesia. Él nos ha entregado y nos ha delegado un liderazgo. Claro que sí, tenemos una autoridad delegada por Jesús. Pero el príncipe de los pastores se llama Jesús. Y Él es la cabeza de la iglesia. Y Él es el que la gobierna. Y lo digo por si usted de pronto cree, vine a una iglesia donde el pastor es todo y dictador y... No, aquí no nos enseñoreamos de la iglesia, porque seguimos creyendo que Jesús es la cabeza, Él es el Señor. ¿Qué implica esto? Esto nos enseña sumisión. Cuando una iglesia tiene a Cristo como cabeza, implica que nosotros estamos en sumisión como la esposa al esposo, según Efesios capítulo 5. Esto implica también respeto y honra a Jesús, así como los hijos a los padres, según Efesios 6, 5 y 9. Esto también implica que para trabajar y liderar hay que hacerlo con amabilidad y con excelencia, como a Cristo, como a los líderes, como a los gobernantes y como a las autoridades. Hagámoslo con amabilidad. Y esto implica con honra y respeto como a las autoridades civiles. Así como le debemos a ellos eso, le debemos a Jesús toda la gloria, toda la honra, porque Él gobierna esta iglesia. Amén. Espero que usted descanse en eso, confíe en eso. Eso nos da seguridad como iglesia. Estas iglesias las que estamos gobernadas y estamos sobre la roca, gobernadas por Cristo, no vamos a la deriva. No somos iglesias de la improvisación. A ver, ¿qué nos aparece por aquí? Nos dejamos llevar por las circunstancias. No, las iglesias que tienen a Cristo como la roca tienen firmeza, que tienen a Cristo como cabeza, saben cómo se dirigen, porque es su palabra la que nos muestra las directrices. Es su palabra la que nos muestra cuál es el camino a seguir. Y Él es el que va al frente. ¿Recuerdan una frase que les dije hace un buen tiempo? Una frase que acuñó el pastor Jorge Montoya. Aunque pongas mucho empeño, Jesucristo sigue siendo el dueño. Esto por si alguno piensa que se puede adueñar, que puede gobernar esto y llevárselo y manejarlo como le antoje. No. Nosotros nos dejamos guiar, gobernar, dirigir por nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Me explico, iglesia. Pero Jesús también, en tercer aspecto, es que Jesús es la vid. Él es la vid verdadera. Y aquí ya no estamos hablando de una vida fructífera.
Si en la roca la iglesia tiene una vida segura, si como cabeza la iglesia tiene la posibilidad de ser guiada, en la vid usted y yo tenemos la posibilidad de dar fruto. Una vida fructífera. La vid la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a Juan, San Juan, capítulo 15. En el capítulo 15 encontramos que Jesús es la vid verdadera. Versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Qué lindo eso. Es un maravilloso texto, es una maravillosa enseñanza de Jesús. ¿Por qué? Porque ante la pregunta de Saulo, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta de Jesús acá para la iglesia es: yo soy la vid verdadera, uno de los grandes yo soy que se encuentra en el Nuevo Testamento, nos muestra que el deseo de Dios siempre ha sido que ustedes y yo llevemos fruto. El texto no es para enseñar que si usted no lleva fruto, entonces lo cortaré y usted se condenará. Esa no es la intención del texto. El texto lo que quiere enseñarnos es el deseo de Jesús, de que usted y yo demos resultados, produzcamos. Es el mismo deseo de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 28. Fructificaos. Es el mismo deseo, es el mismo patrón, es la misma intención. Multiplíquense. El deseo de Jesús es que todo cristiano produzca fruto, que produzcamos, que demos resultado. Versículo 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La intención entonces, el espíritu del texto es enviarnos a dar resultados. Es que Él desea que usted y yo como iglesia demos fruto. Así que, ¿quién es la vid? Pues la vid puede ser el tallo, vamos a hacer más o menos la figura, el tallo, la vid, la planta con su tallo es Jesús. Yo soy la vid. Eso es lo que nos está enseñando con esta metáfora. Y si Él es la vid, Él es la fuente de la vida. Él es el que da todo para que se den frutos. Él es la savia. Él es la vida. Jesús es la vida. Sin Él no hay ramas. La palabra pámpano son las ramas. También algunas versiones le traducen como los sarmientos. Y cuando los sarmientos, las ramas están adheridas a la vid, esas ramas en realidad son una extensión de la vid. Cuando Jesús está diciendo yo soy la vid, ¿sabe qué también está diciendo? Que usted y yo somos una extensión de Él. Usted y yo somos parte de Él. Y el deseo de Él es que usted y yo demos fruto. Porque cuando un árbol es bueno, ¿qué da un árbol bueno? Frutos malos. No se nos puede olvidar que Él es ese árbol, Él es ese tallo. Y cuando estamos adheridos a Él, desde luego que daremos buenos frutos.
El fruto es el resultado de estar adheridos a Él, y eso es tener vida eterna. ¿Y quién es el que cuida el árbol? El que cuida el árbol, el labrador, el que lo está siempre podando, organizando, alimentando, regando, es el Padre. Mi Padre, dice el texto, mi Padre es el labrador. Así que usted y yo tenemos todas las garantías para dar fruto. Somos unas ramas, estamos adheridas a Él. Estando adheridas a Él, vamos a poder dar fruto. Tenemos a nuestro Padre Celestial podando y organizando, es decir, proporcionando todo para que usted y yo demos fruto. La iglesia tiene que confiar en eso. No pierdas tu confianza. Incluso el Padre hará algo muy especial. Va a podar. Va a podar para que usted y yo demos más fruto. Porque lo que se poda es lo que no da fruto. Es decir, que está inerte. No es que la salvación se pierda. La salvación no se pierde. Yo creo que la salvación es segura y es eterna. Lo que sí va a hacer Él es limpiarnos para que demos más fruto. Y nos manda un desafío. El desafío es el siguiente, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, si tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esto implica acercamiento permanente y constante a Jesús. Hoy la iglesia, más que nunca, debe estar aferrada a Jesús. Hay muchas ideologías, hay muchas presiones económicas, políticas, ideológicas que quieren alejarnos de Jesús. ¿Y cómo podemos permanecer, acercarnos a Jesús? Con su palabra, con los instrumentos de gracia que Él nos ha regalado. Orar, comunión, adorar la iglesia, juntos adorando, como lo hicimos esta mañana a través de los cánticos. Como un solo hombre, como un solo cuerpo, todos al unísono, exaltando y adorando el nombre del Señor, buscando en su palabra, teniendo oración. Permanecer es dejar la pereza espiritual. Ya es hora de despertar. Hay que dejar la pereza. Hay que dejar la vagancia. Hay que caminar con el Señor. El gran desafío del Señor también es: demos fruto, produzcamos, ganar almas, vivir en santidad, crecimiento financiero, buenas obras, dando gracias y alabando al Señor, fruto de labios que confiesan su nombre. Pero un fruto muy importante del Espíritu, el amor. El amor. Hay que amar. Ahora en la dirección del culto. Creo que fuiste tú, Daniel, lo dijiste. También es amar. También es demostrarlo con hechos. Permanezcamos en Él. Sigámosle a Él. Y eso nos dará como resultado una vida fructífera. Iglesia, concluyamos esta mañana. Hemos estado viviendo crisis, tiempos difíciles, económicos, sociales, espirituales, morales, éticos. No solamente estoy hablando del mundo,
Estoy hablando también a nivel iglesia. Se están viendo muchas cosas, muchas problemáticas. Falsa doctrina, doctrinas extrañas, movimientos raros, cosas que no concuerdan con la Escritura. Y todos estamos amenazados con eso. ¿Qué nos queda a nosotros como iglesia? Creo que tenemos que recuperar la confianza. Si usted ha estado viviendo un tiempo difícil, muchos hermanos han estado llegando de otras iglesias por crisis, de muchas formas, de muchas características de esos problemas. Mis hermanos, los que han estado llegando nuevos, los que estamos aquí hace tiempo, hagamos un pacto público. Volvamos a Jesús. Hagámonos nuevamente la pregunta: ¿quién eres, Señor? Con toda seguridad Jesús nos va a responder: yo soy Jesús. ¿Y quién es Jesús? El Señor, el Salvador, el camino, la verdad, la vida, el profeta, el sacerdote, el rey, la roca, la cabeza y la vid. Volvamos a Jesús, iglesia. Hagamos ese pacto aquí público. No nos dejemos desviar de Jesús. No nos dejemos desviar del camino. Y recuperemos la confianza, porque muchos estamos heridos, decepcionados. Hemos sido maltratados, abusados, en todos los sentidos. No nos queda sino una alternativa: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Está usted de acuerdo en hacer ese pacto hoy público conmigo? Buscar solo a Jesús. Quiero invitarle a que nos pongamos de pie. Vamos a orar. Vamos a poner toda nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, porque Jesús es el Salvador. Él fue a la cruz. Es Él quien dio su vida en rescate por nosotros. Quiero que cierre sus ojos. Le invito a que usted hoy hable con Jesús, usted allí donde está. Si usted vio a Jesús hoy como su roca, como su cabeza y como la vid que te va a llevar a dar fruto, habla con Jesús. Descansa en Él. Que Él te ayude a recuperar toda la confianza nuevamente, y que como iglesia podamos marchar juntos en Jesús. Padre Celestial, en esta hermosa mañana te damos gracias. Te damos toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, quiero primeramente pedirte que nos perdones si en algún momento hemos olvidado, o hemos desechado, o hemos ignorado, o hemos desconfiado. Hoy, Señor, como iglesia, queremos hacer una confesión pública. Jesús es la roca eterna de nuestra salvación. Creemos que Jesús es la roca, porque cuando Jesús es la roca, hay seguridad, hay estabilidad, hay confianza. Padre Celestial, públicamente queremos declarar, confesar con nuestra boca que Jesús es la cabeza de la iglesia. Y cuando Jesús es nuestra cabeza es porque creemos
que Él es nuestra guía, Él es nuestra dirección, Él es nuestra autoridad. Y nos invita a la unidad como cuerpo. Y también hacemos la confesión pública de que Jesús es la vid verdadera. Él es el Señor de la iglesia y es el que nos permite llevar fruto, dar fruto, crecer, avanzar, y nos permite tener una vida fructífera. Confesamos hoy, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que tú eres el Señor de la iglesia y que queremos depositar toda nuestra fe, toda nuestra confianza en Jesús, porque Jesús es excelente, suficiente y único Salvador. A ti toda la gloria, Padre, a ti todas las alabanzas en Cristo Jesús. Amén.